La ganadería y la agricultura tuvieron un papel muy importante en la economía de Honduras en la primera mitad del siglo XX, y uno de los cultivos que se daban en esa época era el banano. Esta economía fue dominada por empresas estadounidenses como la United Fruit Company, la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company. Estas empresas, mediante grandes concesiones por parte de los conservadores, llegaron a generar miles de empleos y a construir varias obras de infraestructura en el país. Y junto con ellas también se dieron condiciones de maltrato, explotación laboral, instalaciones insalubres, hacinamiento, formas de pago antojadizas y estafas. Y esto nos lleva a hablar sobre el enclave bananero en Honduras. Las plantaciones de banano se pueden comenzar a apreciar en Honduras desde 1866, cuando pequeños finqueros hondureños y norteamericanos cultivaban este fruto en la región insular atlántica del país, en Isla de la Bahía, entre otros lugares. Los reformadores liberales de la época querían favorecer la agricultura del país, así que estimularon la producción bananera, implantando así de estos cultivos en los puertos de La Ceiba, Omoa y Tela. Estos productos eran solamente exportados y comercializados por compañías extranjeras instaladas en los puertos. Un cambio radical se produjo en 1899, cuando los hermanos Vaccaro recibieron concesiones de tierra en la costa norte del país, a cambio de la construcción de ferrocarriles en una extensión larga. En este mismo año, 1899, la United Fruit Company había sido fundada bajo las leyes del estado de New Jersey, y su actividad en Honduras se limitaba a la comercialización de los bananos por medio de compañías intermediarias, como la Salvador Oteri y la Michel Macheca, establecidas en La Ceiba. Sin embargo, desde 1905, la United Fruit Company aseguraba el control del 46% de las acciones de la Vaccaro Brothers Company. En 1912, la United Fruit Company pasó de solamente la comercialización del banano a la producción directa de los bananos en Honduras, obteniendo concesiones a nombre de dos compañías, la Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company. De esta misma manera, la United Fruit Company ya se había convertido en un verdadero imperio en cada país donde ésta desarrollaba sus operaciones. Esta compañía poseía incluso su propia flota, llamada The White Fleet, y hacia 1913 eran casi 345.000 hectáreas de tierra las que detentaba en toda América Latina. Para este entonces, las demás compañías internacionales como la Standard Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company ya estaban asentadas en el país. Estas compañías fruteras norteamericanas pusieron al país bajo su dominio. El producto era muy bien respaldado y de calidad, por lo que se cultivaron más tierras y se desarrollaron las zonas portuarias en el Mar Caribe. Hicieron de Puerto Cortés y de San Pedro Sula unas zonas de población industrial importante y en frecuente desarrollo debido al ferrocarril, a las inmigraciones y a la colocación de plantas eléctricas instaladas que fueron un potencial despegue en la economía y transporte del país. Sin embargo, la prensa hondureña criticaba muy a menudo la política demasiado generosa del Estado respecto a las compañías extranjeras. Por ejemplo, El Nuevo Tiempo de Tegucigalpa veía en ello una fuente de toda clase de males, políticos, económicos y también morales. Según este periódico, las demandas de concesiones de las grandes compañías despertaban la ambición de los funcionarios y los llevaba a la corrupción. De hecho, la política de concesiones se revelaba como un mercado de abusos y timos, y además era un fracaso para el Estado hondureño, porque como era de esperarse, las compañías beneficiarias de las concesiones solo instalaban la infraestructura en la medida en que sus necesidades e intereses los requirieran. Para los trabajadores dentro del campo, la vida era muy dura. Estas compañías abastecían a los trabajadores y sus familias de los productos y artículos necesarios, los que podían ser adquiridos en los comisariatos. Pagaba a los trabajadores con fichas y cupones con valor desde $1 hasta 50, los que podían ser cambiados por mercaderías en los respectivos comisariatos. En el año 1916, tanto la United Fruit Company y la Cuyamel Fruit Company impusieron formas de pago antojadizas, en abierta contravención a las leyes del país.
La Cuyamel Fruit Company obligaba a los trabajadores, mediante la firma del contrato, a contravenir las disposiciones legislativas del país, las cuales establecían el pago a los trabajadores de cada 8 días y en plata acuñada, y la United Fruit Company pretendía pagar salarios cada 40 días. En este momento, Honduras dependía mucho de la agricultura y ganadería, y estas empresas estadounidenses aprovechaban y explotaban a los trabajadores hondureños. Sí, las compañías seguramente trajeron un gran desarrollo económico y organización a una región que tenía muy poco de ambas. La United Fruit Company, por ejemplo, construyó laboratorios de investigación y viviendas para la familia de los empleados. La United Fruit Company trajo beneficios tangibles, pero también trajo problemas o perpetuó los existentes, ya que las condiciones de trabajo eran físicamente peligrosas y los tóxicos químicos usados sobre los bananos eran un peligro constante. También amenazaban a los trabajadores enfermedades como la malaria y la fiebre del dengue. Los salarios de los trabajadores de campo no eran buenos y sumados anualmente era muy poco dinero. Esta compañía se oponía a cualquier intento de formación de sindicatos y abandonaba áreas enteras si el sindicalismo comenzaba a ganar posiciones firmes. Cuando abandonaba un área, derrumbaba las viviendas y escuelas que había construido y dejaba el área totalmente desválida. En esta compañía también se podía ver que se practicaba el racismo institucionalizado, ya que en varios lugares los trabajadores no blancos tenían que ceder su puesto a los blancos, y por todas estas condiciones es que comienza la huelga de 1954. Esta huelga comienza en un punto en el que el panorama económico, político y social del país era dominado casi por completo por estas compañías. Comienza el 29 de abril de 1954. En este periodo de huelga se exigieron mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores en el país, ya que en la República de Honduras no existía una ley ni código que rigiera sobre el trabajo o sobre el trabajador. Aquí nacen las organizaciones sindicales en el país, y por otro lado, los esfuerzos iniciales del gobierno para poner fin a la huelga fracasaron y los paros empezaron a extenderse a otras industrias. Y para el 21 de mayo, el número de huelguistas se acercaba a 30.000 y la economía del país estaba bajo una fuerte presión. Habían varias exigencias como razón de esta huelga, las cuales eran libertad sindical, la creación del Ministerio del Trabajo, mejores condiciones salariales, protección de la salud de los trabajadores, creación del Código de Trabajo y creación de la Seguridad Social. La huelga duró aproximadamente 64 días y terminó con el derrocamiento de las intervenciones estadounidenses, dando lugar a un gran cambio laboral en las compañías fruteras y con la firma de un acuerdo con la reivindicación de los derechos laborales en Honduras. Y estos derechos laborales fueron reducción de la jornada laboral, transporte, educación y salud. Las consecuencias de la huelga no fueron inmediatas, pero la huelga demostró la fortaleza de los trabajadores bananeros, y la respuesta del régimen fue modificar la estructura de dominación por el temor de una revolución social organizada por la clase obrera.